Efectivamente. Y bueno, nos ponemos ahora en contacto con Fermín Ledesma Domínguez. Es un investigador que lleva tiempo en campo recorriendo pueblos del sur para documentar el abuso de la industria minera sobre las poblaciones indígenas. Muy buenas tardes, Fermín Ledesma. Bienvenido a Los Periodistas. Gracias, Alejandro y Álvaro. Muchas gracias por esta oportunidad. En efecto, como acabamos de escuchar, la industria minera en este país está haciendo un verdadero desastre en términos ambientales, en términos de las comunidades también. Ha confrontado a algunas comunidades y en efecto uno de los mayores beneficiarios de estas concesiones mineras ha sido Carlos Slim. La zona que yo he recorrido, como bien dices, es la zona de Chiapas, en el norte del estado de Chiapas, sí, donde desde hace más de 15 años tiene Carlos Slim una concesión minera de Minera Frisco, que está explorando 890 hectáreas. Es una minería de socavón, es subterráneo. El predio que tiene legalmente esta minera es de 140 hectáreas, pero bajo el socavón, de manera subterránea, está explorando más de 800 hectáreas. Esto diríamos que en términos ambientales es una devastación, pero también en términos legales y jurídicos, bueno, estaríamos ante una irregularidad. Porque, a ver, explícalo un poco más para la audiencia, es decir, tiene por debajo de la tierra, se ha ido extendiendo y explotando, ¿correcto? O sea, más allá de la tierra que tiene concesionada, ¿eso es lo que quieres decir? Así es, en efecto, la superficie de la propiedad de Minera Frisco es de solo 140 hectáreas, pero la concesión minera que tiene autorizado Minera Frisco es de más de 870 hectáreas, es decir, muy probablemente por debajo, de manera subterránea, ha avanzado la excavación. Los propios pobladores, porque no se puede accesar completamente a la mina, dicen que hay algunos tienen 3 o 4 kilómetros bajo tierra, y una denuncia constante de la población afectada es el uso intensivo de explosivos. Es decir, viven encima de donde alguien abajo se apropió de su tierra y está utilizando explosivos. Así es, efectivamente. Bueno, y esto ha repercutido en muchos efectos ambientales. Y bueno, y las autoridades, los gobiernos, pues empezando con los alcaldes de estas comunidades, siguiendo obviamente con los congresos locales y por supuesto con los gobernadores. De hecho ese estado estaba en manos del partido Disque Verde, ¿no? Sí, la minería en general en Chiapas, como en todo el país, incluso en el mundo, no se explica sin una estela de corrupción que tiene que ver primeramente con las autoridades a nivel nacional. Y un segundo nivel de complicidad tiene que ver justamente con las autoridades locales, sean del verde, sean de izquierda o de derecha. Eso no importa para los intereses de la minería. Entonces, hay una relación estrecha de complicidad entre la minería y las autoridades locales. ¿Cómo logran articular esto? Pues en algunos casos financiando campañas políticas, dando algunos despensas, algunos materiales que puedan servir incluso a las propias comunidades. Es decir, la minería también se presenta como una falsa filantropía para que las comunidades acepten estos proyectos mineros. Claro. Es inaudito lo que se ha vivido. Hay posibilidades, cambiando las autoridades de partido en el país a nivel federal, con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, con Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas y como presidentes municipales de otro signo político, ahí donde en el caso, por lo menos en el caso de Chiapas, hay actividad minera. Las posibilidades de cambiar no existen por ahora. ¿Por qué? Sencillamente las reglas del juego, en este caso el marco jurídico de la ley minera, pues es la misma, no ha habido ninguna modificación, y entonces mientras esas reglas existan, las condiciones para de explotación y de extracción van a seguir siendo las mismas, ¿no? Incluso el actual gobierno ha anunciado que si bien ya no va a dar más concesiones, más autorizaciones, pero con las que tiene el país, que ahora escuchamos que son de 26 millones, pues es suficiente para devastar este país. Entonces, creo que si
mientras no se cambien las reglas del juego, es decir, los marcos institucionales, los marcos la ley minera misma, ¿no? La ley minera, la tenemos que echar abajo o cambiar las reglas, y creo que en la medida que eso se modifique, podría haber cambios a nivel local. Hijo, pues qué barbaridad, es desolador. Y localmente son poblaciones en Chiapas, por lo menos muchas de ellas con un atraso educativo importante, ya no se diga la pobreza, la marginación, todo esto que sabemos que donde Chiapas es campeoncísimo, sino también hasta la posibilidad de comunicarse, de exigir en una lengua que no es la tuya, que es el español. O sea, estamos hablando de indígenas que muchas veces no tienen ni siquiera el uso de la lengua para ir y plantarse frente a una autoridad. Sí, claro, esto es muy bien aprovechada por las empresas mineras. Yo lo que sostengo a partir del recorrido que hago en trabajo de campo es que la minería en México, particularmente en esta porción de Chiapas, lo que está creando son verdaderas zonas de sacrificio, en tanto que deja agua contaminada, en tanto que el alto manejo de explosivos y las cuestiones sociales y económicas. Es decir, la minería es una falsa ilusión del desarrollo, porque en realidad los más afectados son las propias comunidades, que se empobrecen más, presentan problemas de salud y desarticulaciones en su vida comunitaria. La economía cambia abismalmente a partir de que se instala una minera. Entonces, los grandes ganadores de las concesiones mineras son las empresas, mientras que las comunidades se vuelven más pobres. Sí, un cuadro terrible, Fermín Ledesma. Muchísimas gracias por compartirnos esta información que tú has documentado a nivel de tierra. Claro, muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Fermín.